¿Qué dice la gente de YouTube? Yo soy Y Tomás yo soy Lina. y bienvenidos a Juntos pero no revueltos. ¿Sabían que en el planeta Tierra en este momento existe un punto como de costa que se estima que es tan grande como España, que está completamente deshabitado, donde no vive nadie y supuestamente lo conoce como el desierto sin ley? Aunque no lo crean, o sea, aquí en Australia sí es un desierto, pero hay muchísima gente viviendo como a los alrededores. Pero hay partes donde literalmente no vive nadie y no hablamos del centro, hablamos de las costas donde supuestamente está toda la vida. Por favor, no se les olvide darle like, suscribirse y vamos con el video. Si miras un mapa satelital de Australia de noche, dos grandes grupos de luces dominan el sur del continente. En el sureste, una red brillante. Nosotros estamos en la puntita de allá. ¿Cuál es allá? De la derecha. Estamos en la puntita al otro lado. Ah, de la En la izquierda. puntita de acá. Nosotros estamos viviendo en Sydney. Conecta a Sydney, Melbourne y Adelaida. Cindy. Muy al oeste, Perth brilla como una de las Sydney. grandes ciudades más aisladas del planeta. Pero entre ambas no hay casi nada, un enorme vacío oscuro. Esta es la región de la Gran Bahía Australiana, una costa de más de 1000 kilómetros que en el mapa parece ideal para vivir. Sin embargo, está casi completamente vacía. Entonces, ¿por qué no hay grandes ciudades en este enorme tramo de costa australiana? Todo empieza con un nombre que explica casi todo lo que debes saber: el Ramiro. Nullarbor. Un enorme vacío oscuro. La llanura del Nullarbor, que forma todo el borde norte de la bahía, recibe su nombre del latín, nullus arbor, que significa no hay sin árboles. No hay árboles. árboles. Ah, ok. Es una descripción perfectamente precisa. Básicamente es la como tierra mayor muerta. extensión continua de Nullarbor. roca caliza del mundo. Un antiguo lecho marino de 200.000 kilómetros cuadrados que emergió del océano hace millones de años. Hoy es una planicie árida, extremadamente plana y casi sin rasgos. Conducir por la única carretera que la cruza, la autopista Eyre, es una experiencia hipnótica casi irreal. La ruta avanza en una línea recta interminable, con el horizonte vibrando en todas direcciones, bajo un cielo inquieto. Solo como dato curioso muy corto, ¿sabías que tú cuando vas en esa carretera, cuando la haces completa, a ti te dan como un stickercito, como un tipo logro de eso? Porque es kilómetros considerada tiene? como una de las carreteras ¿Más largas? como rectas más largas del mundo. Pero también deben haber muchos accidentes que Gente que se mínimo ni duerme. se han enterado, sí. Gente que se duerme ahí como de lo aburrido que es. Sí. Inmenso. Y el clima es igual de extremo. Veranos abrasadores que rozan los Veo 50 árboles. grados y noches invernales bajo No, cero. no hay árboles, El hay explorador arbustos. Henry Kingsley, al verla, la llamó una anomalía repugnante, una mancha en el rostro de la naturaleza. Pero aquí es donde se vuelve muy interesante. La It is. superficie del Todo Nullarbor rabón. es una mentira. Toda esta planicie caliza es un paisaje kárstico, disuelto lentamente por el agua durante millones de años. No es sólida, es hueca. Arcilla. Bajo la superficie árida y sin árboles existe un mundo subterráneo vasto, oscuro y silencioso, con más de 4500 formaciones conocidas. Cuevas profundas, enormes sumideros y respiradores que inhalan y exhalan aire según la presión atmosférica. Qué loco. Algunas cuevas son colosales. La cueva Abra Curry, por ejemplo, tendría la cámara única más grande del hemisferio sur. Como la región se volvió árida hace tanto tiempo, estas cuevas quedaron congeladas en el tiempo, preservando un registro perfecto del pasado. Son cápsulas geológicas, y en lo profundo Qué de ellas, hermoso, ¿no? los Bonito. científicos han encontrado cosas que cambian por completo nuestra comprensión de Australia. Entre ellas, fósiles intactos del tilacoleo, el león marsupial, y ecosistemas completos de criaturas ciegas y extrañas. Arañas, crustáceos e incluso avispas que evolucionaron en oscuridad total Bueno, arañas y no en todo existen lado. en ningún otro lugar del planeta. Pero por increíble que sea, Aquí cucarachas, arañas, animales salvajes. Hemos visto zorros acá caminando por el barrio. Gallinas. Ay, pobrecitos. De todo, o sea. este mundo oculto es lo que ocurre cuando esta planicie hueca llega al océano, lo que define al continente entero. El Nullarbor no desciende ¿Saben qué es lo chistoso? O sea, esa parte amarilla que ustedes ven ahí dirán como allá va a ser muchísimo calor. Todo eso es Helado. súper frío. Es exageradamente frío. Porque la parte ahí que conecta con Melbourne, eso es súper frío todo el año, no importa la estación. Entonces se me hace curioso que haya una parte que esté tan conectada al agua y sea tan árida. Ujú. Y, o sea, se supone que harías. Bueno, Pues claro que que se supone que esa zona estuvo debajo del agua por mucho tiempo, ¿no? sí, es muy salina para tener como el agua que necesita Exactamente. para vivir. Incluso se sabe que como en el 2016 hubo unas como empresas petroleras que intentaron hacer como perforaciones para poder empezar a hacer cosas de petróleo, pero inmediatamente lo cancelaron debido a propuestas como protestas ambientalistas que decían que de pronto había mucho riesgo de derrames de aguas muy violentas. Sí. Acá cuidan muchísimo lo que es la vida como marítima, Silvestre, todo. Incluso eso. acá es curioso porque uno cuando vine Bastante. acá, pues una ciudad normal,
se ve muy oscuro de noche. Demasiado oscuro. Yo siempre decía, pero ¿por qué es tan oscuro? No me Pues porque gusta. no hay nada alrededor. Y luego vi, no, por ejemplo, ahorita en la cuadra de nosotros se ve muy oscuro en la ya noche. En entendí. Colombia es súper iluminado. Pero entonces estaba viendo y decía que ellos hacían eso para que los animales también tuvieran su parte de noche y pudieran descansar. Wow. Piensan en los animales, en los pajaritos, en todo, güey. O sea que no quieran meter alumbrado público Ajá, exacto. por ser Simplemente los tacaños. dejan descansar. Qué locura, ¿no? Australia sí, de verdad, o sea, de noche es muy oscuro. Hagan de cuenta en las ciudades en las que ustedes viven. Normalmente de noche no. prenden alumbrado y se ve como un campo de fútbol. Uno a veces tiene que salir Pero acá- con la linterna del celular y uno a veces sale y no ve muchas personas con linterna del celular caminando. Porque Acá es para muy sacar a oscuro. los perros o sea, es imposible recogerles el popo porque ustedes no van a ver dónde hizo ni qué hizo O sea, ni nada. sí lo recogemos con linterna. Sí, o sea, toca salir con linterna para poder recogerles el popó, si no, no Ujú. les toca el tanteo ahí. De suavemente hacia la costa. Suavemente. No tiene estuarios, ni deltas, ni puertos Bésame. naturales. Simplemente termina. Aquí se alzan los acantilados de Bunda, la línea continua de acantilados superlindo. marinos más larga y espectacular del mundo. Durante más de 200 kilómetros, el continente se corta en seco y cae en un muro vertical de caliza, que en algunos Entendí. puntos desciende Bunda se le dice a la 120 cola. metros directamente al océano violento. Esto no es una barrera, es una muralla. No hay forma de construir un puerto, no hay acceso al agua, Chévere. solo existe un borde aterrador y hermoso. La base blanca de los acantilados, manchada por Todo fósiles caído. del antiguo fondo marino, enfrenta la furia constante del océano austral. Y ese océano es la última pieza del rompecabezas. La gran bahía australiana no es una bahía tranquila. Está abierta a los rugientes Eso es súper frío. un cinturón de vientos feroces que rodea el planeta sin interrupciones de tierra. Esto crea un mar famoso por ser bravo, tormentoso y peligroso. Pero esa violencia también crea vida. Los vientos empujan el agua superficial y provocan un enorme afloramiento de agua fría y rica en nutrientes desde las profundidades. Este me llama la bombeo atención. natural alimenta una explosión de biodiversidad, convirtiendo la bahía en uno de los ecosistemas marinos más importantes Se del ve- planeta. Una Se ve como Tiburones. hay un borde, entonces todo el agua obviamente se crea como un torbellino ahí, en toda la esquinita ahí de Australia. Sí. asombroso 85% de las especies que viven aquí son endémicas, es decir, no existen en ningún otro lugar. Es el criadero más importante del 85. mundo para la ballena franca austral, que Oh, se qué reúne en el bonito. extremo de la bahía, y una zona clave de alimentación para el raro león marino australiano y el gran Oh. tiburón blanco. Esta es la realidad física del gran vacío australiano, un desierto plano, sin árboles y hueco que termina abruptamente en el acantilado más largo del mundo, que a su vez cae Qué en un mar chimba. fértil pero brutal. Esta geografía empieza a explicar por qué nadie vive aquí, pero este paisaje no siempre estuvo vacío. Hubo personas que vivieron aquí durante decenas de miles de años, mucho más tiempo que en la mayoría de Europa. Uy, ¿Qué comían? animales. Según lo que sabemos Pero es del que es paisaje de desierto. esta región, lo lógico sería pensar De que pronto en este ese momento lugar era mucho permaneció mejor. intacto, invisible y desconocido hasta la historia moderna. Pero no es así. En realidad, esta tierra ha sido un hogar durante mucho más tiempo del que ha sido una barrera. Aboriginals. Durante más de 40.000 años, esta región fue territorio tradicional de pueblos aborígenes, especialmente los Mirnin. Y no solo Yo sobrevivieron, no tenía ganas de hacer eso. construyeron una cultura compleja en un lugar que los europeos, con su tecnología ¿Sabes que cuando uno habla de aborígenes uno tiene que pedir como respeto? ¿Por qué? Porque es respeto, porque tú estás utilizando su tierra. Entonces, normalmente acá en Australia, para cualquier reunión, incluso a veces, muchas veces con niños, como para enseñarles eso, uno empieza como con una tipo un rezo, podría sonar como un rezo, pero dice como respeto a las personas, a mis antepasados que me están dejando utilizar esta tierra, y normalmente dicen el nombre de la tribu que estaba en el lugar en el que tú estás. Esa cultura me parece la cosa más doble del mundo. Pero todavía siguen Porque luchando tienen muchísimo con ellos. a los aborígenes, los tienen literalmente aislados, como en condiciones precarias, con poco acceso al agua, poco acceso a la salud, poco acceso a muchísimas cosas que deberían tener. Si tanto los aman, tanto los dicen, tanto los quieren, Ujú. deberían tenerle más respeto a los aborígenes que hay. Pero se los juro que si ustedes miran como documentales de los aborígenes, Muchísimas los masacres. tratan como una mierda. O sea, literal, los tratan como una mierda, como si fueran plaga. Y es muy triste muchas veces ver que hay muchas personas que son como de bajos recursos, como de calle, que son aborígenes también. Se ven muchísimos. Bueno, es que sí, obviamente el acoplamiento como a la sociedad es difícil, pero se me hace muy como hilarante, como... Doble sentido, no tienes... no- Sí, exacto, que estén en el puente del Harbor cada vez que hay cualquier celebración, es como, no, los aborígenes, yo ni sé qué, y realmente ustedes miran cómo es la situación de los aborígenes acá y es como, bro, Para mí ellos están o sea, súper mal. ustedes les pueden cambiar la vida en cualquier momento si ustedes quisieran,
pero aún así el gobierno no quiere. Entonces es como... Con... O también que intenten como hacer que los hijos de los aborígenes como que tengan esa mezcla de cultura y sean Pero es como que más ahí ya no hacia... pueden hacer nada porque son los aborígenes propios intentando mantener sus raíces y sus culturas. Sí, obviamente, pero entonces pues darle condiciones de vida como que no sean tan precarias. Lo que pasa es que siento que nosotros tenemos un pensamiento de la vida diferente. ¿Sí me entiendes? Obviamente. Tú quieres tener más ropa, un carro, casa, Ellos todo. viven en situaciones muy diferentes Ellos lo y único que llevan les toda la vida importa viviendo al centro del país. es como respirar y tener comida y ya, como que parchar, literalmente, o sea, sin ser como racista o alguna cosa así, sino que literalmente los aborígenes no se preocupan como por... Lo materialista. Sí, exacto, yo quiero construir y quiero construir 10 chozas y cobrar arriendo por esas... No, a ellos no les importa eso. Solo les importa como vivir la vida, caminar, explorar sus terrenos, comer sus frutas, sus animales, cocinar, convivir entre ellos y ya. Vivir todavía No como es sus una ciudad como antepasados. capitalista, exacto. Entonces, tal vez lo que uno quiere de vida para ellos, uno los ve y dirá como, pero esos son muy vagos, como que no quieren progresar, no quieren nada. Y realmente pues es como Esa una es tribu. su vida, sí, Exacto, exactamente. no se deben preocupar por eso. Pero entonces las condiciones que viven son muy precarias y hay muchísima gente que muere de enfermedades que Son muy literalmente son básicas, muy fáciles de pero, tratar. pero mira que muchas veces en la universidad vemos eso y es que no son personas que ya vengan con genética o predisposición genética para esas enfermedades, sino que simplemente por el hecho de estar tan aislados a centros de salud, que tengan tan malos recursos a internet, a agua potable, cosas así, hace que una simple gripa se vuelva Los una pueda matar. neumonía, O un cosas nacimiento. así. Entonces normalmente son personas que sufren mucho del azúcar porque nunca se toman, nunca miran esas cosas, es muy raro que vayan a un doctor ¿Cómo y pueden sufrir ellos del son, azúcar si no consumen azúcar? dime, ¿Cómo pueden sufrir del azúcar si no consumen azúcar? no sé. O sea, hay diabetes sin consumir Obvio, hay azúcar. muchísima diabetes, muchísima diabetes. Sin consumir azúcar. No, no, o sea, son personas que ya vienen con predisposición genética, porque tú sabes que tú, por ejemplo, tu mamá cuando a ti te tuvo, hay como un tipo de diabetes que se llama diabetes gestacional. Ujú. Ajá, entonces el diabetes gestacional pone al hijo en predisposición de que cuando nazcas, de pronto más adelante tú tengas o no tengas diabetes. Entonces cuando tú naces es como un azar. A ti te dio, entonces tu mamá va a ser diabética, pero luego tu papá también. Entonces empiezan a crear se empiezan a juntar muchas personas con la misma enfermedad y empieza a subir más como el riesgo de todos tener eso. Qué video. Gea considerarían inhabitable. Su secreto, conocer la Tierra. Donde los exploradores veían un vacío sin agua, los Mirnin conocían las namas, cavidades ocultas en la roca que atrapaban Qué y video. almacenaban agua de la lluvia. De hecho, uno de los sitios arqueológicos más importantes de toda Australia está oculto aquí. En lo profundo de la cueva Cunalda, lejos de la entrada, en completa oscuridad, hay trazos de dedos de los ancestros. Son marcas hechas con los dedos en la caliza blanda de las paredes, datadas en más de 20.000 años. Esto no era un refugio desesperado, era un lugar de ceremonia, arte y conexión espiritual. Prueba de que una sociedad compleja prosperó aquí miles de años antes, incluso de que se construyeran las pirámides. Güey, Los son más Mirnin son el pueblo de vivos las que ballenas y nosotros. sus historias del tiempo del sueño están muy ligadas a las ballenas francas australes, que regresan año tras año a los pies de los acantilados de Bunda para Uno de mis sueños, se los juro que sí, ir a ver ballenas, o sea, tocarlas, como Nadar. posiblemente nadar o algo así, meterme así con ellas, verlas, escucharlas. Uf. reproducirse. Pero este conocimiento ancestral es solo una parte de la historia humana del lugar. La otra es una historia de fracaso total, desconcertante y desesperado. Cuando los europeos vieron por primera vez esta costa, no la vieron como un hogar, vieron un muro. El primero fue el navegante neerlandés Peter Noyts. En ¿Dónde 1627 llegó? navegó más de 1.500 kilómetros junto a los acantilados, llamando al territorio Nuitsland. Buscó una entrada, un río o señales de recursos, y no encontró nada. La marcó en sus mapas como una costa peligrosa e inútil, Como y se marchó. no ir por allá. Durante más de 170 ya casi iba a años, llegar. nadie más se molestó en volver a mirar. No fue hasta 1802, en una carrera entre expediciones británicas y francesas, cuando la costa fue finalmente cartografiada con mayor detalle. El capitán británico Matthew Flinders fue el primero en recorrer toda la bahía. Su diario parece un registro de decepción constante. Día tras día describió el mismo acantilado continuo y vertical del Nullarbor. Ah, claro. Sin ríos, sin entradas, sin colinas, sin valles, sin madera para fuego. Para un imperio marítimo basado en barcos de madera y agua dulce, esta No tenían tierra dónde era lo opuesto a callarse. un recurso. Era un vacío. Flinders la calificó de estéril y sin promesas, desesperadamente Pero escasa cero. de agua, y se sintió aliviado al dejarla atrás. Pero si la tierra era una barrera desde el mar, ¿qué pasó? Lo curioso es que ahorita miles de personas quieren vivir acá. O
sea, obviamente por el nivel de vida y la economía que hay acá y todo, pero a futuro, ¿qué tan bien será vivir en Australia? O sea, pensando, no sé, 2, 3 generaciones más adelante, ¿qué Es muy tal complicado, se siento que es muy convierta todo en tierra complicado árida? el que son ellos solos, como para transporte de alimentos, recursos, cosas así. ¿Qué tal que en algún momento pase algo y se quede como haya problemas en esa parte? Eso es lo único que yo pienso, que me parece un poco más como ventajoso el poder vivir con más En un países continente. cercanos, exactamente, no. Nosotros nos vivimos acá en Australia, obviamente, con la pensamiento de darle como un Mejor futuro a mejor nuestra vida, familia. sí, a nuestra familia, a nuestros hijos que tengamos en el futuro. Pero a veces yo me pregunto eso, como que qué tan bueno será vivir tan alejado y en algo tan desértico. O sea, yo quería intentar meterle mucha plata a como a reactivar esa tierra, ¿me entiendes? De alguna manera. Por ejemplo, en China lo estaban haciendo con los conejos, como mandando muchísimos conejos a que vivieran por allá y con el popó de los conejos eso fertilizaba. Y, o sea, como son unos animales que se reproducen tan rápido, Creo que acá intentaron hacer algo así, en cuanto a que trajeron una especie que no era de acá y vinieron y la trajeron como para poder incrementar cosas les jodieron algo. y se llenaron. Se llenaron y Trajeron, no había quien trajeron los unos matara. animales, dizque canguros. Y no había quien los matara, güey. No sé, yo Muchísimo. digo como que sí deberían, o sea, si yo viviera en un país así, una de las cosas que tendría como más claras sería, bueno, parce, reactivemos esta tierra porque tenemos Tierra Australia, muerta que no está haciendo exacto, nada. miremos cómo paguémosle a investigadores, o sea, es que Australia tiene tanta riqueza, de verdad, tanta plata, que fácilmente se puede empezar a hacer una investigación que lleve 50 años, pero que en 50 años descubramos cómo hacer esa tierra fértil de nuevo. Un buen punto. Pasaba desde el interior. ¿Podrían los colonos que avanzaban hacia el oeste cruzarla? Esa pregunta llevó a uno de los viajes más aterradores de la historia australiana. En 1841, un Esa explorador historia es ambicioso famosa. llamado Edward John Eyre partió para encontrar una ruta desde Adelaida hasta el pequeño y aislado asentamiento de Albany, en Australia Graso error. Occidental. Creía que la costa árida era solo una franja y que tierra adentro encontraría praderas y grandes ríos. Estaba catastróficamente equivocado. Encontró el No. Nullarbor. La expedición se convirtió en un desastre lento. Atrapados entre los acantilados y el desierto sin agua, el grupo se desmoronó. Comieron sus caballos, se quedaron sin agua y solo sobrevivieron cuando uno de sus guías aborígenes, Wiley, encontró namas ocultas que el grupo de Eyre había pasado por alto. A mitad del camino, otros 2 guías asesinaron al compañero de Eyre, John Baxter, y huyeron con la mayoría de los suministros. Eyre y Wiley continuaron solos, hambrientos y al borde de la muerte. En una casualidad imposible, encontraron un barco ballenero francés, el Mississippi, anclado en una pequeña bahía protegida. El capitán los cuidó durante 2 semanas antes de que continuaran, llegando finalmente a Albany como fantasmas. El informe de Eyre Qué fue el golpe locura. final. La tierra Pobrecitos. quedó confirmada como un infierno, un lugar que debía evitarse a toda costa. Y aún así, los humanos terminaron construyendo algo aquí. El cambio no fue la tierra, sino la comunicación. En la década de 1870, Sí, obvio, no había Australia nada. Occidental necesitaba conectarse con el resto del mundo. La única forma era tender un único y delgado cable a través del vacío, la línea telegráfica terrestre. Para mantener esa línea se construyeron pequeñas estaciones cada pocos cientos de kilómetros. Estas se convirtieron en los primeros asentamientos de la región. Lugares como Wow. Yucle y Valedonia no eran pueblos, eran puestos solitarios, atendidos por unas pocas personas cuyo trabajo era evitar ¡Qué que la línea horrible! quedara en silencio. Vivir Cuando la ahí tecnología solos. volvió obsoleta la línea, estos puestos fueron abandonados, dejados para que el desierto los reclamara. Pero queda la pregunta final. Si un lugar como Phoenix, Arizona, puede existir siendo una región igual de seca y árida, ¿por qué Australia Pues no sí, es puede verdad. sostener una gran población a lo largo de la gran bahía australiana? 2 terrenos muy diferentes. El gran vacío de la costa sur de Australia es una tierra de barreras geográficas e históricas profundas. Mira ese Hemos acantilado, visto güey. cómo la llanura sin agua Qué del lindo, ¿no? Nullarbor y los acantilados de Pa' Bunda, caerse. como una fortaleza, rechazaron la exploración y el Pa' asentamiento resbalarse. marítimo. Leímos los relatos extremos de exploradores terrestres como Edward John Eyre, que apenas sobrevivió al cruzar un paisaje que describió como un Por infierno. el otro que lo Pero hoy mataron, somos güey. una especie que desafía la geografía. Tenemos tecnología que habría parecido sublime a esos primeros exploradores. Construimos autopistas en desiertos, bombeamos agua sobre montañas y creamos ciudades desde cero. Entonces, ¿por qué esta vasta región costera, de más de 1000 kilómetros, sigue teniendo menos de 100,000 habitantes, casi todos concentrados en la península de Eyre? ¿Por qué en el siglo XXI el vacío permanece? La Ok. respuesta es simple, moderna y absoluta. Economía. Las mismas características geográficas ¿Por que qué? frustraron la historia hoy De pronto hacen no hay imposible razón cualquier para tener desarrollo a algo gran ahí. escala. Y todo empieza con el recurso más importante, el agua dulce. Por eso así El como agua dulce. lo de petróleo y todo eso también como... Siento que todas esas son...
trabajos que intentan también hacer para intentar traer más personas a las áreas. Básicamente, acuérdense que hacia abajo solamente está el polo, entonces no hay una razón para conectarnos realmente allá abajo. En cambio, hacia los lados, pues está lo que es Europa, hacia este lado, y hacia el otro lado está lo que es América Latina. Entonces, pues hay razones como más fáciles de conectar que obviamente hacia abajo. Uno dice como, o sea, ¿Para ¿para qué voy qué? al polo? Exacto, y aparte no hay agua dulce, entonces como que más jodido aún. Mm, Parceros, qué chimbo vivir acá. A mí me gusta mucho, siento que es un país, no sé, completamente diferente. sí, como con una buena entrada financiera. Realmente eso es lo que uno busca. A veces siento, no sé, parce, de pronto Canadá, pero ese Canadá está inundada de personas de India o de demasiado multiculturalismo que ya se está perdiendo como la calidad que era Canadá. Y Estados Unidos es que, parce, es como Armados Unidos ahora, como Disparos Unidos. Como Sí, que no hay realmente, no sé, Australia. una seguridad así. Team Australia. Entonces, igual Australia realmente me preocupa un poco en el futuro. ¿Cómo será eso de las tierras? ¿Cómo será eso de la vida en general? De si el desierto se tragará las ciudades o las ciudades empezarán a echar para adentro de alguna manera. Mm. Eso es como obviamente lo que nosotros esperamos. Ah, no sé, papi. Yo para ese tiempo no voy a estar. Que se cuiden ellos, la verdad. No me Entonces, interesa. por favor, denle like, suscríbanse y nos vemos el día de mañana. Bye. Bye bye.